Estamos por eso, Pedro, en la comunicación con Fernando Silva, abogado penalista, para que nos diga un poquito cuál es su opinión de lo que viene ocurriendo y sobre todo poder, digamos, comparar la versión de su abogado, Duberly Rodríguez, que no estuvo de acuerdo con el allanamiento porque justo nos dio un término técnico. Señor Silva, buenas noches, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está, Catiuja? ¿Cómo está, Pedro? Qué gusto escucharlos a su disposición. Gracias. Yo quisiera comenzar con el término técnico. Él habló de, en el Código Penal, el artículo 214, que justamente mencionaba que habría que avisar a la persona para hacerle un allanamiento. Y no encontrábamos sentido porque considero que el allanamiento es de un momento a otro para recopilar la información importante para saber si estuvo o no vinculado al intento de golpe de Estado. ¿Cuál es su opinión sobre esta versión del abogado de Aníbal Torres Vázquez? A ver, debo empezar señalando que es una versión sin haber revisado en concreto la carpeta fiscal, ¿no? Entonces yo, digamos, prácticamente no sé si es que el señor Torres ha sido requerido previamente con algún pedido de información y este no ha sido cumplido, ¿no? Que entiendo es de lo que se está quejando el doctor Rodríguez al señalar que no se ha incumplido nada y el allanamiento es bien ilegal, ¿no? Lo cierto también es que el Código Procesal Penal, en el artículo del cual cita el doctor Rodríguez, señala que pueden existir casos de peligro inminente, ¿no? Entonces, habría que ver cómo es que la Fiscalía ha fundamentado. Y ya tenemos claro a esas alturas del tiempo y de la actuación del doctor Checli, que es el vocal supremo, instructor en este caso, que toma decisiones bastante bien fundamentadas, ¿no? Entonces, cuando uno revisa la decisión de allanamiento, encuentra que justamente la fundamenta en la necesidad por el peligro inminente de pérdida de información. Entonces, si esto es así, sí estaría conforme lo establecido en el artículo 214, 215 y siguientes de la medida de allanamiento. Y dentro de lo que usted puede ver de la participación de esta, como parte de esta investigación de Aníbal Torres, ¿usted visibiliza algún nivel de responsabilidad sobre lo que pasó en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre? A ver, yo no podría decirte, Pedro, si es que el señor Aníbal Torres es responsable en calidad de autor, coautor o cómplice del delito de rebelión que se le acusa directamente al expresidente Castillo. Lo que sí podemos señalar es que, de acuerdo a lo que ha trascendido en los medios de comunicación, de hecho, ayer ha habido una votación interesante, importante, con una discusión y con informaciones propias de la comisión de este señor Soto, que fue el ponente de la acusación de 3 congresistas y exministros vinculados al gobierno del Castillo y propiamente al 7 de diciembre, que el exministro ex premier Aníbal Torres, siendo asesor de la congresista Betsy Chávez, y a su vez Betsy Chávez habiendo participado directamente en el intento de golpe y en el supuesto delito de rebelión, y estoy hablando de condicionantes porque todavía no hay una condena, parecería que sí habría tenido participación. Y si uno pues analiza las conductas o a las personas que participan en estos hechos, uno claramente puede determinar que el presidente Castillo pues estaba leyendo algo que se lo habían dado. El presidente Castillo no es capaz, evidentemente eso es discriminatorio, si no es falta de luz, de escribir un discurso de ese tipo o tomar esta decisión solo, ¿no? Eso tiene que haberlo hecho con alguien y parecería o podría ser que el autor intelectual, además de la señora Betsy Chávez, que participó en los hechos propiamente, es el señor Aníbal Torres, quien ahora se ha escudado un poco en el hecho de que él no sabía, ¿no? Habría que ver la investigación, como te digo, todo es pura especulación, no tenemos la carpeta. Si me preguntas a mí, creería que sí, él ha tenido participación, pero no lo sé porque no tengo exactamente los elementos de prueba con los que cuenta la fiscal de la Nación. Así es. Y por ejemplo, otro cuestionamiento que escuchaba al señor Rodríguez aquí en Exitosa es, están incómodos por la actitud que tuvo la policía, decía él, con el señor Torres, la cantidad de horas que duró este allanamiento, cerca de 6 horas, y la cantidad de policías desplegados. Y lo que decía el señor Rodríguez es que hay un contrato implícito de algunos medios de comunicación con la fiscalía para
pasar imágenes que deberían ser privadas, como por ejemplo de lo que pasa en un allanamiento. ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Es válido que los medios tengan estas fotografías? A ver, me has hecho dos preguntas, Katiuska, en una, ¿no? Así es. La primera pregunta, en referencia a la cantidad de efectivos policiales, las formas y todo. Mire, es una queja que tenemos absolutamente todos nosotros. Y es una queja que casi siempre cae en saco roto, sobre todo cuando actúan las unidades especializadas en, digamos, las unidades especializadas, ¿no? Como la de VIAT, por ejemplo, ¿no? Ahora, es una queja sin duda, pero es una queja que no tiene mayor sustento desde el punto de vista legal, porque las operaciones policiales, salvo que se cometan excesos, ¿no? Salvo que se cometan excesos o fraudes, correcto, que no te digan las cosas como son, ¿no? En el caso de Alan García, estaba un allanamiento, pero tenían una orden de captura, por eso el expresidente se disparó. Una orden de captura escondida, ¿no? Entonces, en caso de abusos, ¿no? En este caso, lo que dice el doctor Rodríguez, pues es una queja de todos. Es decir, todos los que tenemos casos emblemáticos y hemos tenido en algún cliente con algún allanamiento, nos sorprende la forma en la que rompen la puerta, la forma en la que se rompen las cosas, las ventanas para entrar, y la forma en la que tratan a las personas una vez que están allí, la cantidad de policías y la prepotencia de los oficiales, sin duda que eso es así. Ahora, eso responde a otro tipo de criterios en algunos casos, ¿no? De la criminalidad a la cual te estás enfrentando. No es lo mismo una intervención a la casa de Aníbal Torres que a la casa, no sé, por decirte un nombre, de Momón, ¿no? Entonces, habría que medir, habría que ver si se dejó alguna constancia de este exceso o este abuso, y puede ser materia de alguna queja funcional, puede ser materia de alguna queja formal de la policía, una denuncia por abuso de autoridad, pero no afecta el proceso en sí. Es decir, este hecho no implica que el señor Torres es inocente, este hecho no implica que se anula la diligencia de allanamiento, este hecho no implica que lo que se obtuvo de allí no va a ser usado. ¿Me entiendes? Son dos cosas diferentes, ¿no? Y la segunda parte de tu pregunta, Katiuska, se me acaba de ir. Sí, es válido que los medios tengan la fotografía de los allanamientos, correcto, porque es la queja del señor Rodríguez. Incluso dice que hay un contrato implícito, que cómo es posible, pero hemos visto allanamientos de todos los políticos. No solo eso, ¿no, Katiuska? No solo eso. Yo tengo casos emblemáticos, he estado en diligencias en el extranjero y la declaración de mi cliente se transmitía en tiempo real, ¿no? De hecho, hay un par de periodistas del comercio que las tenían que parecía que hubieran estado sentados a mi costado. Sin embargo, eso también puede ser motivo de alguna queja para yo poder quejar a un fiscal por enviar esa información o por hacerle evidente, pero resulta que solo puedes hacerlo con el funcionario público, ¿no? Porque los periodistas tienen una labor que hacer, es una labor de información, es una labor que está protegida por la Constitución, es una labor que no se puede limitar. Entonces, el congresista, si el periodista tiene los medios y las suficientes fuentes como para tener esa información, éxito también. Y finalmente, desde los abogados, yo creo que transparentar estas cosas también funciona, ¿no? A mí me parecería, por ejemplo, genial si yo fuera la defensa del señor Aníbal Torres, que algún periodista consigue el video de la intervención y lo publique, donde yo pueda acreditar después que hubo un abuso, ¿no? Entonces, eso puede servir para ambos lados. No puede servir para que la prensa sepa, puede servir para que la opinión pública sepa, puede servir para que te defiendas. Ahora, doctor Silva, doctor Silva, y dentro de este proceso de investigación, ¿cómo se le sigue a Aníbal Torres desde la Fiscalía con el allanamiento e incautación del día de hoy? ¿Bajo qué condiciones podría variar su comparecencia con restricciones a una situación más restrictiva? A ver, justamente el día de hoy ha habido una audiencia en el caso de la Interoceánica Tramo 4, donde a la Fiscalía el juez Richard Concepción Carbancho le ha devuelto un pedido. El caso de Alejandro Toledo. Sí, claro, justamente por una muy mala presentación por parte de la fiscal encargada del caso. Yo tengo la defensa y de Marcos de Moro, Vanderlei de Camarón Correa. Entonces, cuando estamos hablando de una comparecencia con restricciones, para variarla a una prisión preventiva, los requisitos son que exista prueba nueva, que cambie los requisitos previos y que fueron evaluados por el juez Chequi. Es decir, un allanamiento no cambia absolutamente nada. Que el señor Torres quiera ser candidato podría ser usado por la Fiscalía para generar la ruptura del elemento que no hay peligro de fuga. De repente
no, la obstrucción de la justicia, de repente siendo candidato va a tener que viajar, va a tener que hacer cosas, no sé, qué sé yo, se me ocurren esas cosas, pero tendría que ver siempre a partir del momento de la resolución del juez supremo en la cual le da la comparecencia con restricciones, que la Fiscalía sustentar un cambio de esa evaluación, un cambio de esos elementos para peor, para aumentar el peligro, para aumentar la probabilidad o para aumentar la fortaleza, la sospecha grave de la comisión de un delito, ¿no? Particularmente creería que no ha pasado mucho de eso, él sigue manteniendo el esquema que ocurrió en aquella audiencia, su arraigo está claro, de hecho han ido a su casa hoy día, tiene casa, sigue visitando la universidad, sigue participando políticamente. O sea, la Fiscalía, para hacer algún cambio de la comparecencia con restricciones a prisión preventiva, tendría que alegar elementos nuevos que eliminen la evaluación del juez y la hagan el presupuesto más gravoso para poder retocar el aporte otra vez al juez. Y decir, oye, esto ha variado, cambia.